Es Adriana Ochoa y yo soy psicóloga y directora del CEPI de La Paz, Baja California Sur. Nuestro nombre es CEPI Los Olivos. El día de hoy yo les voy a platicar acerca de la importancia de las evaluaciones psicológicas. ¿Por qué son tan importantes en todos estos procesos cuando existe algún trastorno o alguna alteración en el desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes? Primero, ¿qué viene siendo una evaluación psicológica, no? Empezando por lo básico de qué implica una evaluación psicológica. En sí, una evaluación psicológica es un proceso sistemático que nos sirve para poder recopilar la información acerca de un individuo con el fin de poder comprender, vaya, su conducta, sus pensamientos y en los casos de indagar acerca de un trastorno, pues nos indica el desarrollo evolutivo de los niños, niñas y adolescentes, sus procesos de aprendizaje, de atención, de memoria, lectoescritura, emocional, para poder llegar a un diagnóstico o conocer qué es lo que está pasando. Hay diferentes tipos de evaluación, eso también es importante mencionarlo. Eh, ¿Cuáles son esos tipos de evaluación? El primero implica lo que es la evaluación diagnóstica, que ahí es lo que nosotros trabajamos. El objetivo es poder identificar el desarrollo y aparte llegar a un diagnóstico. Hay otros tipos de evaluación, como es el de un tratamiento, donde nosotros desarrollamos planes enfocados para apoyar a la persona en estos procesos de evolución personal, emocional o perspectiva. También de investigación, en donde se recopilan datos de estudio para, pues, evaluar, ¿no?, la población y partir a lo mejor de ciertos parámetros que pueden servir para la ciencia. Y el otro es para la selección de personal. Esas evaluaciones están enfocadas más que nada en las empresas para poder, pues, tener un filtro y poder reconocer a los que quieran entrar a trabajar, pues que son aptos para ese tipo de trabajos. Entonces, si nos vamos a la evaluación diagnóstica, es muy importante el rescatar qué tipo de pruebas se aplican en una evaluación diagnóstica. ¿Por qué? Yo me puse a investigar, ahora que me dieron este tema, acerca de qué implicaba un método de evaluación de manera general en cuanto a la perspectiva de lo que es el Internet. Cuando uno busca qué es una evaluación diagnóstica o el método de la evaluación, pues, ¿qué sale, no? ¿Qué surge? En la mayoría de las páginas que me arrojaron o lo que más aborda el Internet es lo siguiente, lo voy a leer. Hay 4 puntos: las entrevistas, los cuestionarios y las pruebas estandarizadas, la observación y las pruebas proyectivas. Aquí muchas veces nosotros como padres de familia o maestros canalizamos en ocasiones, pues, cuando vemos alguna alerta o alguna conducta ajena a estas conductas típicas o esperadas, o incluso en los hitos del desarrollo, pues canalizamos para que se detecte qué es lo que está pasando. El detalle es que la parte de las pruebas estandarizadas no hay como tanta información a la mano. Uno tiene que indagar en el Internet para que te expliquen lo que es eso. Lo que arroja mayormente son las pruebas proyectivas. Las pruebas proyectivas son utilizadas para la parte emocional, porque al final son eso, son proyectivas. Tú pones a la persona a que complete oraciones, a que haga dibujos, e incluso en las conversaciones, y entonces eso te indica, pues al final, cómo se proyecta la persona consigo misma y cómo percibe al mundo de manera general.
pero no, eso no nos puede dictar lo que es una evaluación diagnóstica. Puramente eso no puede ser. ¿Por qué? Una evaluación diagnóstica es necesaria para poder conocer qué es lo que está pasando. Y con solamente pruebas proyectivas o cuestionarios a los padres, es muy difícil poder dar un diagnóstico certero, porque parte de lo que los padres nos comentan es lo que ellos observan, también es una percepción. Y al final las conductas pueden ser detonadas por múltiples factores. Entonces, a veces llegan los padres diciendo, es que es bien desobediente, porque yo le doy una indicación y no la hace. Pero entonces, cuando aplicamos las pruebas estandarizadas, nos podemos dar cuenta que hay una alteración a lo mejor en la atención o hay una alteración en el lenguaje. Y entonces eso nos sirve para poder explicar la conducta de los niños, las niñas y los adolescentes o de la persona que se está evaluando. En este caso, la importancia de la evaluación, pues es precisamente eso, poder escarbar del por qué se manifiestan esas conductas o si hay una alteración en el desarrollo. Ahora, estas evaluaciones es muy importante que las hagan a través de especialistas. En muchas ocasiones, por mi experiencia, me han llegado familias en donde ya traen evaluaciones previas y yo me percato de que las evaluaciones están únicamente basadas en cuestionarios a los padres, en cuestionarios a los maestros y algunas veces en pruebas proyectivas. Y entonces carece mucho de la información del niño como tal o de la niña o del adolescente, porque no sabemos cuáles son sus procesos de aprendizaje, no conocemos cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son las habilidades desarrolladas. Y entonces es como, bueno, tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Va, perfecto. Pero, ¿y cómo se manifiesta en el niño? Sí es cierto que la mayoría de los trastornos, bueno, todos los trastornos en realidad, tienen estos criterios que te dicen muy claro cómo se puede manifestar en los niños. Sin embargo, estamos hablando de el trastorno en sí, pero no estamos hablando del desarrollo del infante. No conocemos sus aprendizajes, cómo aprende, cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son sus fortalezas para poder aprovecharlas. Las evaluaciones que al final son sumamente importantes son aquellas que también presentan pruebas estandarizadas. ¿Y cuáles son esas pruebas estandarizadas? Pues son esas pruebas que están aplicadas a una población en específico de la edad, de cierta, de cierto país, de cierta cultura, que te dicen, estos son los parámetros para que el niño, donde que el niño tiene que cumplir. Estos son. Esto es la norma o la parte, pues sí, la parte como común en el desarrollo. Si se sale de estos parámetros, podemos hablar de una alteración o de un déficit. Y eso es lo importante en las pruebas estandarizadas, que nos permite a nosotros poder descubrir primero, pues en dónde están las alteraciones o los desfases. Y aparte, también poder descubrir las áreas que sí están sumamente desarrolladas o que incluso están por arriba, para poder también nosotros tener este equilibrio de, bueno, hay desfase en el lenguaje, pero en las habilidades ejecutivas es muy bueno o muy buena la persona. Vamos por las habilidades ejecutivas, hay que seguir trabajando mientras trabajamos en el lenguaje desde nuestro centro o desde el centro en el que se tiene que trabajar esa rehabilitación de la habilidad. Por lo tanto, como padres y como maestros, es muy importante saber hacia dónde vamos a canalizar a los niños, así como los médicos. En muchas ocasiones, los médicos como los neuropediatras o los psiquiatras
al tener esta experiencia también en cómo se manifiestan los trastornos, es muy fácil poder deducir cuál es el trastorno que está presentando el niño o la niña. Pero es bien importante complementarlo con este tipo de evaluaciones, porque al final no todos los psiquiatras y no todos los neurólogos utilizan este tipo de pruebas. Ellos al final abordan la parte biológica o la parte neurológica porque ese es su trabajo específico y el de nosotros es la parte psicológica, que en la parte psicológica entra todo este desarrollo como lo he mencionado, ¿no? Los procesos de aprendizaje, de atención, de memoria, lenguaje, habilidades sociales e incluso lo emocional también. Por lo tanto, las pruebas psicológicas y, bueno, una evaluación psicológica es de suma importancia para detectar este tipo de alteraciones, pero este tipo de evaluaciones tiene que presentar pruebas estandarizadas. Si no, solamente con el conversar es muy difícil poder decir, puede aprender o no, no aprende. Por ejemplo, en una ocasión me tocó que una niña presentaba trastorno por déficit de atención y en algún momento escuché comentarios donde ellos estaban seguros que la niña tenía alguna discapacidad, por eso no aprendía. Esa era la teoría, porque la veían en la escuela, la veían atenta y entonces ellos juraban que había una discapacidad. Evaluando a la niña, la realidad es que tenía muy buenas habilidades en algunas áreas, pero por supuesto, debido al TDA, había desfase en muchas otras que al final las dificultades influían para que no pudiera tener ese aprendizaje continuo. Por eso es importante una evaluación, porque te sirve para detectar exactamente qué es lo que está pasando, sin al final, una perspectiva que no nos dice, aquí está la norma y ella se sale de estos parámetros o él se sale de estos parámetros. Por lo tanto, como padres y como maestros, es de suma importancia siempre que lleguemos a detectar alguna alteración en la conducta, en el aprendizaje, en el lenguaje, en el desarrollo de manera general, poder canalizar de manera correcta, tanto con los médicos adecuados, así como con los psicólogos correctos, porque no todos manejan este tipo de evaluaciones. Y en muchas ocasiones cometemos el error de abordar el tema del trastorno antes de tener una evaluación. Y muchas veces podemos equivocarnos porque a simple vista es difícil poder detectar de dónde viene ese desfase. Muchas ocasiones hay alteraciones en el lenguaje y el lenguaje influye en la socialización, influye en la comunicación y también pasa que vienen y dicen, es que sabes que probablemente tiene autismo y están tan seguros que ya vivieron incluso el duelo de ese diagnóstico y cuando uno evalúa, pues se percata que en realidad es un desfase en el lenguaje, es un trastorno del lenguaje. ¿Qué te lo va a decir? Una evaluación con pruebas estandarizadas, donde fundamentes por qué está dentro de ese diagnóstico, en dónde están esos criterios y cómo se manifiestan esos criterios, porque al final también, como lo mencioné, los trastornos tienen criterios específicos, pero las personas, cada individuo lo manifiesta de manera muy diferente. Entonces no podemos generalizar al trastorno en cada niño, porque entonces el trabajo no es objetivo para el niño, hablamos del diagnóstico en general, sé cómo se puede manifestar, pero no sé qué tanto ha afectado en todos estos procesos y en sus habilidades básicas del desarrollo. Por lo tanto, siempre que exista esta duda de si el niño o la niña puede estar dentro de algún diagnóstico, es de suma importancia realizar una evaluación psicológica junto con una evaluación o exploración del área médica, para que en conjunto hagan esta mancuerna y puedan
abordar las alteraciones que se están manifestando. Bien, ahora abordando un poco las preguntas que han hecho, una de las preguntas es en relación a qué señales indican que un niño podría necesitar una evaluación psicológica. ¿Cómo podemos detectar que un niño necesita una evaluación psicológica? Cuando hay conductas que se salen de la norma o de lo esperado, es importante acudir. En muchas ocasiones yo he escuchado que dicen, déjalo, va a madurar. El detalle es que el cerebro madura a partir de las experiencias y de los estímulos que hay en el entorno. Si hay algún trastorno, por sí solo no va a madurar. A mí siempre me ha gustado explicar que los trastornos son como un pequeño humo en el cerebro, en el área específica en donde está ese desfase, en donde el humo está ahí atrapado. Entonces, la terapia lo que hace es como ventilar esa área para que el humo salga y entonces esa área del cerebro aprenda lo que tiene que aprender de manera natural. Cuando nosotros nos percatamos que hay ciertas conductas que no son esperadas por la edad, por el desarrollo, o incluso cuando son niños más pequeños, que su desarrollo de manera general no está evolucionando como uno esperaría, ahí es cuando uno es importante que haga evaluaciones. ¿Por qué? Si no hay nada, las evaluaciones lo pueden decir también. Y si hay algún desfase, también es importante detectarlo a tiempo para poder hacer una intervención a tiempo y aprovechar esta, pues, como flexibilidad del cerebro para captar toda la información y para aprender más fácil y pues que aprenda esta habilidad que en este momento no está desarrollada. Ahora, una evaluación psicológica no precisamente arroja un trastorno. Eso también es importante porque muchas veces queremos evitar la evaluación porque, híjole, no sé qué me vayan a decir. O es que a fuerza me lo van a querer diagnosticar. Y no es así. No siempre se da un diagnóstico porque no hay criterios. En muchas ocasiones, por ejemplo, ahora a partir de pandemia, muchos niños que nacieron en el 2020 presentaron un desfase en su desarrollo, pero estamos de acuerdo que su desarrollo no fue dentro de lo esperado, no convivieron con más personas, estuvieron aislados. La única convivencia que tuvieron a lo mejor durante un año y medio fueron los padres. Pues claro que va a haber un desfase en el desarrollo. Aquí, ¿por qué es importante la terapia? Pues para ayudar a rehabilitar, que se regule y listo. Entonces, no siempre el hacer una evaluación psicológica implica que se va a encontrar algo negativo o que va a llegar a un trastorno como tal. Una persona psicóloga o psicólogo con ética profesional no tiene por qué diagnosticar si no hay criterios. ¿Y qué va a pasar en la evaluación? Vamos a fundamentar, ¿sabes qué? ¿Hay criterios para este trastorno o no? Simplemente hay un desfase o está dentro de lo esperado, nada más hay que cambiar estas estrategias en casa, esas estrategias en la escuela para poder regular la alteración que está presentando. Otras de las preguntas que realizaron es cómo puede una evaluación psicológica apoyar al niño en su etapa escolar. ¿Cómo puede? De todas las maneras, porque como lo he mencionado, las evaluaciones psicológicas no nada más abordan las áreas de oportunidad, al final evaluamos todo. Entonces también nos arrojan cuáles son las habilidades o las fortalezas del niño o la niña. ¿Para qué nos sirve? Porque a partir de esas habilidades nosotros las podemos aprovechar y entonces hacer a lo mejor algunos ajustes escolares para que el niño o la niña no vaya teniendo un mayor desfase. Entonces, aprovechamos estas fortalezas, las utilizamos a favor de ese aprendizaje o de ese desarrollo y eso logra el poder seguir estimulando pues al niño o la niña. Otra de las preguntas es, ¿qué papel tiene la familia durante y después de una evaluación psicológica infantil?
Híjole, esta pregunta es bien interesante porque el papel que tiene la familia es primordial y es de suma importancia. Muchas ocasiones también pasa que a veces por el miedo de lo que pueda llegar a suceder o a tener esa respuesta que a lo mejor de manera natural, pues no esperamos, evitamos cierta información que es muy importante o minimizamos ciertas conductas. Por ejemplo, a lo mejor el niño es muy inquieto y entonces los padres pueden disfrazar como, es que es inquieto cuando estamos en este lugar, pero en todo lo demás, muy bien. Cuando la realidad no es así. Y eso empieza, al final en las evaluaciones nosotros lo descubrimos, porque las evaluaciones se hacen directamente con los niños, las niñas o los adolescentes. Entonces estamos en un proceso de varios días con ellos en donde se aplican diferentes actividades que cada una implica un reto diferente para cada habilidad y ahí nosotros nos podemos percatar, pues evidentemente, a lo mejor de la conducta. Entonces, en algunas ocasiones también cuando hay alteraciones a lo mejor en el aprendizaje. Muchas veces, por ejemplo, en una ocasión también me tocó que un padre me dijera, no, sí escribe, lee y escribe perfecto. Pero ya aplicando la prueba, pues resulta que no había una lectoescritura consolidada. Entonces, ya cuando tú entregas los resultados, pues es como darles esta noticia, ¿no? De la realidad, de que en realidad nosotros podemos descubrir, pues que no hay una lectura consolidada, una lectoescritura. Entonces, toda esta parte a veces puede, pues, a lo mejor ser más difícil también para nosotros porque nos hace como esta duda, ¿no? De, bueno, ¿por qué aquí sí o aquí sí presenta eso y en casa me dicen que no? O pasa mucho también con los niños pequeños cuando dicen los padres, no, sí hace todo, logra todo. Y llega el niño o la niña y evidentemente no hay ese logro de todas las conductas como mencionan. Entonces también esta parte pues nos habla de una negación. Ahora, ya teniendo la evaluación y teniendo los resultados, ¿qué toca después? Abordar las áreas de oportunidad. No hay más. A veces tenemos mucho miedo de que nuestro hijo o nuestra hija presente algún trastorno cuando la realidad es que los trastornos son alteraciones, la mayoría de ellos, ¿no? Y que hay aprendizajes, claro que los hay, pero estas alteraciones pueden estar afectando esos aprendizajes o pueden influir en esos aprendizajes. Entonces, ¿para qué me sirve saberlo? Pues precisamente para evitar que estas alteraciones sigan afectando ese aprendizaje. ¿Qué puedo hacer una vez teniendo los resultados? Actuar. No hay más. Si esperamos un desarrollo adecuado, pues hay que intervenir con lo que se requiera, pero sobre todo, junto con esto es importante aceptarlo, porque si yo lo acepto, lo puedo abordar. Si no lo acepto, pues lo ignoro. Entonces, al ignorarlo, lo único que estoy haciendo es que esa conducta o esa alteración permanezca. Y entonces, ¿qué va a pasar si a lo mejor yo llevé a mi hijo o a mi hija a una evaluación a los 3 años y me la diagnosticaron y yo quise creer que en algún momento eso iba a desaparecer? Pues cuando tenga 12 años, esas alteraciones se van a ver incrementado. Y entonces ya no va a haber nada más a lo mejor dificultad en el lenguaje y en la socialización. A lo mejor ya va a implicar dificultad en el lenguaje, en la socialización, en el aprendizaje, en la lectoescritura, en la memoria. Es una cadenita que yo puedo evitar como padre. Otra de las preguntas es, ¿qué papel tiene la familia durante, cómo puede una evaluación psicológica fortalecer la relación entre padres e hijos? ¿Cómo? Pues entendiendo de dónde viene el problema, porque a veces en el primer ejemplo que les puse, cuando me dicen, es que no me obedece, es bien desobediente, pero trae una alteración en los procesos de atención. Entonces, no es que, o en el lenguaje, ¿no? No es que sea desobediente, porque aparte nos damos este lujo, ¿no? De etiquetar. Y, y obviamente, pues son adjetivos que desvalorizan al niño y a la niña. Entonces, cuando ya se hace una evaluación, podemos entender de dónde viene esta desobediencia y explicar a los padres, no es que sea desobediente. O sea, cuando tú le das una instrucción,
no te alteres, no le grites, no lo ofendas, porque no lo está haciendo de adrede. En realidad, lo que está sucediendo es que hay una dificultad en su lenguaje, en la comprensión, y no te entiende. Y tampoco te sabe decir que no te entiende, porque a lo mejor le genera miedo decirte que no te entiende. O no le da vergüenza decir que se le olvida la instrucción que le acabas de dar y su mecanismo de defensa es, pues, hago que no te escuche. Entonces, en las evaluaciones, el poder percatarnos de esto, obviamente ayuda mucho a los padres porque van entendiendo el porqué de las conductas. Al igual que si es una conducta como para manipular al padre, pues también se le puede dejar en claro, ¿no? O sea, cuando él o ella hace esto, no es porque haya una necesidad o no es porque haya un desfase, es porque quiere obtener esto y lo hace a través del llanto o a través de esa conducta para pues, lograr cierta manipulación. Entonces, de las evaluaciones nosotros podemos partir como esto puedes, es entendible por esto, esto y esto lo hace para obtener esto y esto lo podemos cambiar, a lo mejor aplicar diferentes límites en casa o decirle que no, porque no hay una necesidad de esa conducta. Acá sí. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, hay alteraciones en el lenguaje, bueno, de ahora en adelante no le vas a gritar lo que necesitas, la instrucción, de un cuarto a otro. Te vas a acercar, vas a pedir que te mire a los ojos, le vas a dar la instrucción breve, palabras que reconozca o que te la repita para que veas que sí la comprendió. Entonces es un trabajo que es de casa. Cuando se hace la evaluación, a partir de los resultados, ya viene un trabajo en casa, en la escuela, y pues cuando es necesario en terapia, ¿no? Y cuando es necesario también con la parte médica, para ya poder apoyar esas áreas de oportunidad, reforzarlas, estimularlas en la vida cotidiana y aprovechar las habilidades, ¿no? Las fortalezas que ha presentido. Ahora, hay otra pregunta que dice, me gustaría saber si atienden el mutismo selectivo. ¿Se necesita una evaluación? Definitivamente sí es importante cuando no hay una evaluación previa o hay una evaluación ya de a lo mejor hace 6, 8 meses o un año, volver a revalorar. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de este mutismo selectivo, pues es importante indagar cómo está, a partir de dónde surge o cómo se manifiesta y en qué momento se manifiesta. A veces se puede realizar toda una evaluación o a veces se puede realizar a través de observaciones escolares también. Hay alternativas. Depende cuándo decidimos hacer una evaluación y cuándo no. Cuando no tenemos claro de dónde viene esa conducta o por qué surge esa conducta o hay dificultades en varias áreas o la conducta que está manifestando afecta varias áreas, es bien importante hacer esta evaluación. ¿Por qué? Tenemos que descubrir qué es lo que está pasando. Eh, no, como lo comento, no es siempre. Para este tipo de evaluaciones, todas las evaluaciones, siempre es importante tener una primera entrevista con los padres para conocer qué es lo que sucede. Muchas veces es una situación emocional que podemos percatarnos las dificultades desde la conversación y, por ejemplo, ahí pues podemos empezar un proceso terapéutico y eventualmente hacer una evaluación si es necesario. También depende mucho de la edad. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, un adolescente te puede hablar y conversar y decir qué es lo que está pasando, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, y a raíz de eso nosotros podemos armar un programa o un proceso terapéutico. No siempre es necesaria una evaluación, como lo comenté, depende de qué áreas están afectadas, cómo se manifiesta esa afectación y al final también cómo influye, ¿no? En todo el desarrollo. Entonces, en ese aspecto sí es como bien importante primero tener una entrevista con los padres, saber qué es lo que está pasando y entonces, pues abordarlo
desde esas necesidades. Ya recabando toda la información, nosotros ya vamos sugiriendo, ¿sabes qué? Es importante hacerle una evaluación o podemos empezar el proceso o incluso puede entrar directamente a terapia para rehabilitar esas habilidades. Ahora sí que depende el tiempo de la última evaluación que se le realizó, el tiempo de las intervenciones que que se fueron utilizando hacia el niño o la niña durante su desarrollo, cuándo fue la última intervención. Influyen muchos factores, pero por eso es importante tener esta primera conversación, esta entrevista que nosotros le llamamos, para poder obtener todos estos datos y plantear lo que nosotros observamos, porque también eso es importante, explicarles a los padres cuál sería el proceso de trabajo, ¿no? Bueno, a ver, tú me estás diciendo esto, por todo esto que me estás diciendo es importante o yo creo importante empezar por aquí, por esto y esto. O sea, nosotros también como profesionistas y ustedes como clientes tienen que saber qué es lo que vamos a hacer, porque también me ha pasado en el área emocional y también cuando es de algún trastorno, el que yo les pregunto a los padres, ¿y había ido a terapia? Sí. ¿Y qué trabajaron? Ni idea. O sea, no hay esta vinculación ni siquiera con los padres. Entonces, ¿cómo sabes que el proceso terapéutico o que la evaluación que se realizó, porque también en una ocasión me dijeron, se le hizo una evaluación, ¿y dónde está? No, pues nunca me la dieron. Nada más me comentaron que había esto, pero no te enseñaron qué pruebas, no te dijeron cuántas sesiones, no te explicaron cómo lo abordaron, nada. Entonces, también esta parte desacredita el trabajo de muchos psicólogos y psicólogas que buscamos esta mejoría para poder ofrecer un servicio de calidad y que aparte se apegue a la ciencia, porque al final, pues todavía estamos en esta lucha, ¿no? En donde la psicología ya no sea tratada como una pseudociencia, sino sea una ciencia, pero pues por factores así en donde nosotros no tenemos fundamentos y entregamos desde la conversación esta información, pues se va desacreditando, porque al final lo que me dijiste, pues sí, pero ¿y luego qué más? ¿O qué trabajaste? ¿O cómo llegaste a ese resultado? Entonces, sí, en todos estos procesos, primero es bien importante estar en un contacto con la psicóloga o el psicólogo, dar este seguimiento y algo de suma importancia es la vinculación. Cuando trabajamos con niños, niñas y adolescentes, la vinculación con los padres y si es necesaria la vinculación con la escuela, que en los procesos de terapia para rehabilitar las áreas que tienen un desfase por algún trastorno, es bien importante vincularnos con la escuela, porque al final ese es parte del desarrollo de los niños y las niñas y los adolescentes. Entonces, si yo no me involucro, cómo va en la escuela, cómo se comporta, en qué ha mejorado, en qué a lo mejor todavía hay un desfase, pues cómo voy a saber que mi trabajo está teniendo resultados positivos para la niña o el niño. Pues no lo voy a saber. O igual, si no me involucro con los padres, ¿cómo voy a saber que hay cambios, que hay mejorías o que incluso mi trabajo a lo mejor no está dando el resultado y tengo que modificarlo, mi manera de intervenir o mi planeación? Entonces, esta parte es bien importante también que durante un proceso de evaluación, ustedes como padres, como maestros, como educadoras, educadores o maestras, tomen en cuenta que siempre es de suma importancia y necesario que tengan estas vinculaciones, sea una observación escolar, una observación en casa, o simplemente esta comunicación constante en donde vamos intercambiando información. ¿Para qué? Para ir tras el mismo objetivo, porque puramente la terapia, sí, claro que logra cambios, pero esto es en equipo, el trabajo es multidisciplinario y tiene que haber esta comunicación para poder lograr grandes cambios. Solamente la terapia, solamente el medicamento, solamente la escuela, solamente la intervención en casa no es muchas veces la única opción o lo que va a llevar al niño o a la niña a superar estos retos. Tiene que ser en equipo, porque cada área es fundamental para esta evolución. Muy bien.
Entonces, pues esta es la pequeña charla, ya no hay más preguntas y pues quedamos todo el equipo de CEPI a sus órdenes. Cualquier duda o pregunta nos pueden enviar un mensaje. Estamos en diferentes partes de México. Me dio mucho gusto compartir esta información y espero que les haya sido útil. Si tienen alguna duda, pues con toda confianza estoy a sus órdenes. Que tengan bonita tarde.